Tengo que decir que el ser no duele, el ser no duele. Lo mismo que la muerte no duele. Duele lo que va alrededor de la muerte, de la muerte, de la enfermedad, ¿no? Y podemos poner la primera diapositiva, Ángel, que es una imagen muy representativa. Bueno, ahí esta imagen que es tan visual, se ve perfectamente el dolor profundo que tiene el ser humano cuando ante una enfermedad todo se derrumba. Creo que está en Ginebra esta escultura y creo que se llama, si no me equivoco, El vacío del alma, que seguramente la conoceréis y algunos incluso la habréis visitado. En esta imagen se ve claramente la cabeza colgando, los brazos sobre las rodillas, con esa posición de dolor, de aflicción, de pesadumbre. Lo que pasa es que a veces cuando uno habla de dolor o sufrimiento, yo le llamo el dolor del alma, que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Porque no sabes ponerle palabras a este tipo de dolor. Entonces las palabras a veces se quedan cortas. Y me voy a enfocar un poquito en lo que la doctora Sanders, podemos salir de la diapositiva, lo que la doctora Sanders, Cicely Sanders, que es una médica, la pionera de los hospice en Inglaterra. Bueno, es una mujer que yo a la que admiro mucho porque empezó como voluntaria en la Segunda Guerra Mundial, al lado del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Luego se fue haciendo cosas, hizo enfermería, luego tuvo un problema de salud y no pudo continuar y se tuvo que reinventar. Siempre ha estado lo del sufrimiento, siempre. Primero hizo enfermería, luego tuvo un problema de espalda muy grave, tuvieron que operarla y bueno, se reinventó, hizo trabajadora social, por último hizo medicina. Y fundó el primer hospice en Inglaterra que se llama San Christopher, que seguramente muchos de vosotros lo conoceréis. Esta mujer sabía cuando el dolor no es aliviado, es capaz de convertirse en el centro de la vida de un ser humano. Y desarrolló la teoría del dolor total. Entonces, el dolor este que he comentado, del dolor del alma, el dolor del ser, ese profundo que uno siente cuando todo se derrumba a su alrededor, esta doctora lo denominó dolor total, que incluye elementos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Y esta mujer también sentó las bases de los cuidados paliativos. Y aparte está muy vigente porque, bueno, murió en el año 2005, o sea, no hace 2 o 3 siglos, sino está muy actualizada, ¿no? Y además en este hospice, pues también aparte de tratar al paciente de una forma integral, pues trabaja mucho la docencia, la investigación, o sea que están activos, están activos. Y volviendo a la teoría de los cuidados paliativos, porque ahora hay mucha confusión con el tema este de la eutanasia, de la sedación, de los paliativos, lo voy a resumir en 4 pilares para que nos quede un poco más o menos claro. ¿Dónde se basan los cuidados paliativos? Primero, ¿qué se basa? Lo dice la misma palabra, cuidar cuando no es posible curar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues intentando mantener la máxima calidad de vida, aunque le quede mínimos días al paciente. ¿De qué manera? Aliviando los síntomas. Aliviando los síntomas. Los físicos y todos los demás que surjan a nivel emocional. Y otro pilar importante es la familia. Entonces, con esos 4 pilares es lo que está definido en los cuidados paliativos. Porque ahora hay mucha confusión, como ya he comentado, ¿no?
Entonces, lo definió así: el dolor total como la experiencia total del paciente que comprende ansiedad, depresión y miedo. La preocupación por la pena que afligirá a su familia. Y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación. Una realidad más profunda en la que confiar. Esto es una definición que seguramente ya habéis tenido experiencias de enfermedades o personas que han sufrido a vuestro lado, la podéis identificar. Y vamos a enfocarnos un poquito en el dolor, esta aflicción, esta pesadumbre, esta pena interna profunda, le vamos a llamar sufrimiento. Sufrimiento. Que tiene aspectos que no pueden ser tratados y aliviados con los fármacos habituales. No podemos resolver el sufrimiento con un tratamiento. No es un tratamiento como médico, como enfermero, como psicólogo, como sacerdote, y te vas. Porque es una realidad que debe ser atendida y acompañada, porque son personas humanas como nosotros. Entonces conectamos con la parte humana que somos, con la humanidad compartida, que dice mi compañera y amiga Arminia. Entonces, ¿de qué se trata en esta situación de vulnerabilidad, como ha dicho Íñigo? Pues se trata de estar al lado de la persona de una perspectiva integral, porque este proceso está caracterizado por la fragilidad. Hay mucha fragilidad. Las pérdidas, sobre todo las pérdidas de la salud, la dependencia. Todos tenemos miedo a ser dependientes. Cuando estás al lado de la cama de los pacientes y le preguntas, lo que más les duele es tener que depender de la familia para poder seguir para adelante. No quiero darle trabajo a mi hija, no quiero darle trabajo a mi marido. Y esto produce un dolor intenso, un dolor profundo, a veces más que la enfermedad. Y otro punto es la incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué pasará? ¿Me dolerá? ¿No me dolerá? ¿Estaré acompañado? ¿Vendrá el médico? ¿Me iré al hospital? ¿Seré atendido? Entonces se trata de facilitar condiciones. ¿Para qué? Para que puedan cerrar bien el proceso de haber vivido. A ser posible con cierto confort. Confort se consigue con los cuidados. Los cuidados sería, bueno, cuestión de hablar, es otro tema aparte, cuidados a nivel físico, muy importantes y muchas cosas para poder hacer, para que tengan confort, con serenidad y con confianza. Con confianza con C mayúscula, como dice Fidel Delgado, confianza con C mayúscula, de que todo va a salir bien, que voy a ser atendida, que voy a ser atendido, que algo me va a sostener. Entonces, hay que aspirar a que no tengan dolor físico, a ser posible que no mueran solos. La autora Sanders, bueno, tiene muchos artículos escritos, pero tiene un librito que lo publicó La Caixa, me parece, que está además en la página de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bueno, ahí también hay mucha bibliografía al respecto de lo que estoy hablando y de otras cosas más ampliadas. Y hay un librito que se llama Velad conmigo. Velad conmigo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque no mueran solos, que no mueran solas. Y este librito, aparte de hablar de sus experiencias, como su profesión, cómo fue alcanzando esas metas, cómo fue el enfoque de trabajar con este modelo del dolor, en definitiva lo que dice es estar ahí. Los pacientes quieren
las familias, nuestros amigos, lo único que quieren es que estemos ahí, que les acompañemos. Entonces os voy a presentar a la doctora Cicely Sanders. Ahora cuando la incorpore Ángel, ahí la tenemos. La doctora Sanders. Bueno, se ha elaborado un mapa porque de una manera cognitiva podemos hablar de este proceso, ¿no? ¿Qué cosas nos vamos a poder encontrar cuando estamos al lado de una persona que queremos, que tiene una enfermedad grave? Este esquema lo elaboró precisamente una compañera del trabajo de paliativos, una médico, porque allí en la unidad donde estaba dábamos mucha formación y cuando venían los médicos jóvenes, los residentes, las enfermeras de la universidad, claro, venían muy ávidas de aprender con su libreta para tomar enseguida nota de la medicación, de cómo se aplicaba la medicación, para aliviar los síntomas físicos, ¿no? Y eso está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa es que eso se puede aprender en cualquier libro de farmacología, pero esto era una forma de poder, una forma visual, una forma cognitiva que podían entender de qué se trataba este tipo de dolor, cuál era este dolor. Entonces esta doctora Sanders, la he puesto ahí en un ladito, y bueno, en los elementos físicos solamente daré una pincelada del tema del dolor. El dolor físico. El dolor físico hay que aliviarlo, porque no sirve para nada el dolor físico. Nos conecta con la enfermedad, nos conecta. Entonces solamente comentar que le perdamos el miedo a los analgésicos, le perdamos el miedo a los opiáceos y seamos capaces de aplicarlo cuando nos lo prescribe el médico, porque hay muchos prejuicios, piensan que si le ponemos esto se va a morir. No sucede eso. El dolor físico hay que aliviarlo, sí o sí, porque además, si no se alivia, pueden producir otros síntomas, como el insomnio, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, solamente quería decir esto con respecto a los síntomas a nivel físico, ¿no? Sería para comentarlo en otro momento, o quizás para más profesionales. Aunque aquí hay médicos que están ahora mismo acompañándonos y enfermeras y bueno, saben de lo que estoy hablando. Recuerdo una vez, bueno, cuando me pongo a trabajar sobre esto, a enfocarme en esto, me vienen muchos casos que he vivido al lado del paciente. Y me viene a la cabeza un sacerdote que estuvimos acompañando en Archena, el nombre no me acuerdo, tenía una enfermedad muy grave y tenía un dolor torácico muy importante en la zona del costado. Mucho dolor, un intenso dolor. Era sacerdote y aparte de la religión, ¿no?, que él profesaba como sacerdote, había escrito libros, había estado en África, había hecho muchas cosas, era muy solidario, había desarrollado mucho la parte espiritual, había escrito libros, era un hombre encantador, amoroso, y nos pedía, por favor, quitarme este dolor. Es lo único que nos pedía, quitarme este dolor físico, que no me deja ponerme en contacto con la parte más profunda de mi ser. Entonces hay otros también aspectos, ¿no?, aparte del físico, como todos sabemos que hay tanta fragilidad y tanta vulnerabilidad. Hay otros aspectos emocionales, hay mucho caos emocional. Hay, bueno, depresión, ansiedad, como decía la doctora Sanders, enfado y miedo a la muerte, ¿no? Mucho miedo a la muerte, mucho. El miedo, todos sabemos que el miedo somos seres humanos y bueno, nacemos con una parte de miedo. El miedo, bueno, nos evita muchas cosas. Es instintivo, va con el instinto de supervivencia y solamente nacemos con dos miedos. Con el miedo a caer
y con el miedo el susto que nos da los golpes fuertes, porque está relacionado directamente con nuestra supervivencia. Todos los demás miedos son creaciones posteriores, todos. Pero tenemos ese miedo que va con el instinto de supervivencia y tenemos que, de alguna manera, mirarlo, sostenerlo y, a ser posible, abrazarlo. Y me viene también ahora a la cabeza a una persona que estuve acompañándola, que alguno de vosotros la conocéis. Estuvo con nosotros en la formación, preparándose para la muerte porque tenía una enfermedad muy grave. Y cuando hablábamos de sus miedos, yo le preguntaba, ¿qué haces con tus miedos? Y me decía, lo que acabo de decir, los miro, Rosa, los tengo que mirar porque sé que están ahí. Y entonces los abrazo. Y se cogía y se abrazaba. Igual que una mamá abraza a un niño cuando tiene miedo para consolarlo. Así de sencillo. Escuchar a las personas que puedan decir, tengo miedo. No somos héroes. También mucha impotencia, mucha frustración. Son sentimientos que suceden cuando de pronto se te viene una enfermedad que no puedes controlar. Estabas tan tranquilamente en tu trabajo, ejerciendo como madre, y de pronto te viene un diagnóstico que te tambalea tanto que te quedas con ese dolor que hablábamos al principio, ¿no? Ese dolor que no sabes de dónde viene. Todo se te derrumba. Todo se te derrumba. Bueno, el otro día estaba preparando este encuentro y conecté con el momento que estamos pasando ahora, no creáis. Porque otra de las cosas que entra de este dolor son los aspectos sociales y económicos, la pérdida del rol familiar y social, la pérdida de autonomía, la pérdida del trabajo, de los ingresos, retrasos burocráticos, diagnósticos que no me llaman, que venga usted mañana, pase por tal ventanilla, hágase usted estas pruebas. ¿Os suena algo de esto? Una mala disponibilidad de los servicios sanitarios y una incomunicación también. Son aspectos sociales porque somos seres en relación. Cuando hay una incomunicación, en paliativos le llamamos el pacto de silencio. Cuando hay pacto de silencio, porque el paciente no quiere comunicar a su familia que está pasándolo mal. A veces no pueden decir, sé que me estoy muriendo, porque nadie le va a escuchar. Entonces se lo callan, porque quieren evitar el dolor a sus familiares. Y la familia va a hacer lo mismo. Entonces esa incomunicación genera una soledad intensa que produce este tipo de dolor del que estamos hablando. La pérdida de los roles familiares, de trabajo. ¿Cuánta gente, personas que he estado y sus familias acompañando en estos procesos, se miran al espejo, no se reconocen? Esto produce mucho dolor, mucho pesar, mucha aflicción. Lo que yo he sido, directores de grandes empresas con un montón de trabajadores, con un prestigio social. Cuando se le caen los personajes, esto produce también mucho dolor. Mucho dolor. O la madre joven, la mamá joven, que se tiene que despedir de sus hijos de 6 años, de 4 años, porque no les va a volver a ver.
Esto es muy doloroso, muy doloroso. Y bueno, muchos aspectos que, bueno, que a nivel social y en los roles que nos hemos marcado se caen de repente, ¿no? Entonces, te caes de repente y entras en esa soledad interna, o sea que te encuentras con la, como lo dice, la noche oscura del alma, la noche oscura del alma. Que bueno, cuando uno también tiene pérdidas de seres queridos ante la muerte, también se puede sentir. Y yo puedo decir que la he sentido, la he sentido. Y muchas de las personas que me estáis acompañando también sé que la habéis sentido. Otro de los aspectos que condicionan tener dolor, este dolor interior, dolor profundo, tiene que ver con los aspectos espirituales. Cuando el proyecto de vida se te ha frustrado, conectas con ¿qué sentido ha tenido mi vida? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué sentido ha tenido mi vida? Es interesante hacernos de vez en cuando esta pregunta, porque normalmente estamos enfocados fuera y no nos damos cuenta del sentido que ha tenido nuestra vida, o estamos enfocados en los papeles de madre, de padre, de hija, de compañera, de profesional, pero ¿qué sentido ha tenido mi vida? Consecución de metas. Cuando uno llega a esta situación de final de vida y ve que no puede seguir con ese proyecto de vida, se le caen todos los palos del sombraje, hecho de una forma así cotidiana. La chica de 23 años que se va a Italia a hacer un Erasmus y cuando está a mitad del Erasmus le da una enfermedad muy grave y se tiene que volver a España y no puede realizar su proyecto vital. Bueno, estas situaciones producen mucho sufrimiento. Ya la puedes quitar. Entonces no tenemos más remedio un poco que enfocarnos en la parte espiritual, porque estamos hablando de este dolor intenso del alma, ¿no? Entonces voy a leer un par de definiciones, voy a comentar un par que vienen de la CEPAL, que tiene una bibliografía muy buena que habla del acompañamiento espiritual en los procesos del morir, y dice así: la espiritualidad es la aspiración profunda e íntima del ser humano a una visión de la vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. Es decir, desarrollar unas cualidades y valores que fomenten el amor y la paz. Esto es la parte espiritual. Y bueno, todos somos seres espirituales, que no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad viene en el paquete. Somos físicos, venimos en un físico, tenemos emociones, pensamiento, pues la mente piensa, es su función, y somos seres espirituales. Lo que pasa es que a veces no lo desarrollamos, pero todos somos seres espirituales. Y os voy a compartir otra definición muy sencilla que a mí me gusta mucho. Pablo II, que seguro que lo conocéis, es escritor y religioso, que me conecta directamente, ¿no? Y dice que la espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente, por medio de la atención, que da frutos: paz, serenidad, amor y compasión. Entonces, ¿qué es lo que más le puede ayudar a un ser humano en esta parte, cuando uno, con qué conecta uno en esta situación de vulnerabilidad, de fragilidad? Pues tengo que decir, todos lo habremos experimentado, hemos acompañado a nuestras parejas, a nuestros padres, las expresiones de afecto y amor. Eso es lo que más alivia, la amabilidad, cariño.
Eso es lo que más calma. Cuando uno está en esta situación de pérdida tan importante, uno, a que no sabéis con qué se encuentra, con nuestra propia conciencia. Y uno entra en esa conciencia de que las cosas que ha hecho mal, las cosas que dijo y no tenía que haber dicho, las cosas que se arrepiente de haber hecho, porque todos nos equivocamos y hacemos daño. Y entra uno con la necesidad de perdonarse, de perdonarse a sí mismo y también perdonar a los demás. ¿Sabéis cuántas familias he visto a lo largo de estos 13 años rotas por a veces discusiones tontas? He discutido el padre con el hijo por tal, se han marchado y no han vuelto, o el hermano por un trozo de tierra, etcétera, etcétera. Es tan importante sentirte en este parte de tu corazoncito tranquila, sin culpabilidad, a ser posible reconciliarte. Muy importante para aliviar ese dolor del que estamos hablando. La parte del sentido de la vida, también sabéis lo que es muy reparador, ya lo sabemos todos, es la naturaleza. La naturaleza, ¿habrá algo más espiritual que la naturaleza? Bueno, la naturaleza es que es de una generosidad. El sol sale todos los días sin pedir que salga y nos calienta. Y las flores son tan bellas y con ese aroma no nos dicen, danos las gracias. Los árboles frutales dan peras, manzanas. O sea, la naturaleza es gratitud. Entonces, cuando uno tiene esa aflicción, esa pesadumbre, también sería bueno estar en contacto el máximo tiempo posible con esa naturaleza, ¿no? Si no es posible porque la fragilidad del cuerpo no te lo permite, pues estar al lado de ventanas, poner macetas, etcétera, etcétera. Y ahora mismo acaba de venir, no lo había pensado cuando estaba estos días así preparando este encuentro, pero cuando murió mi primer hijo, al día siguiente, recuerdo que le dije a mi marido, llévame donde haya agua. Entonces se puso las pilas y me llevó al Santuario de la Esperanza, que está en Calasparra, ahí en la zona donde yo estaba trabajando en aquel entonces, en Murcia. Es un santuario que está dentro de una cueva, es muy bonito y tiene mucha vegetación alrededor y pasa el río Segura alrededor, al lado de la gruta. Y acabo de conectar que necesitaba eso para sentir calma del dolor producido, la pérdida, ¿no?, de mi hijo. Otro punto que, bueno, la religión también hay gente que es religiosa y le va bien, es a las creencias, todo lo que conlleva la parte de religión. El doctor Henry Benito, que lo conocemos muchos de los que estamos aquí, le llama a la religiosidad como la agencia de viajes para entrar en la parte espiritual. Porque yo también he tenido la oportunidad de llevar monjitas y otro tipo de sacerdotes, bueno, y son muy religiosos y a lo mejor pues no les ha ayudado nada la parte de la religión, no percibía que estuvieran más conectados con esa parte de la espiritualidad, de la compasión, del amor. Pero bueno, la religión también es una cuestión a tener en cuenta, y hay mucha gente que le sirve. Y otro punto, la creatividad. Cuando uno tiene pena, dolor profundo del alma que te sale de lo más... Hay muchos poemas que se han editado a partir de un momento de pérdida importante, de música, de pintura. Vamos un poquito más allá y decir que la espiritualidad es un movimiento de búsqueda personal,
en tres direcciones. Una es la dimensión intrapersonal, que es un sentimiento de integridad, que tiene que ver con la coherencia que tengamos. Al ser intrapersonal, ser coherentes en estas situaciones, uno que revisa toda su vida pasada, porque normalmente vivimos en incoherencia, pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Bueno, yo la primera, desde luego. Pero bueno, estoy ahí, ¿no? Estoy ahí, trabajando con ese sentimiento de integridad. Encontrar el sentido a la vida, del devenir de la vida, qué es lo que está, cómo me sitúo yo ante la situación que está pasando ahora mismo. Eso me conecta con esa parte profunda del ser. Otra es la dimensión interpersonal. Somos seres en relación, nos tenemos que relacionar, nos estamos relacionando continuamente. Entonces, ser reconocidos como persona. Simplemente a veces, buenos días, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Lourdes? A veces simplemente llamar a la gente por su nombre, porque nos identificamos con el nombre. Sentirnos amados, llamar, que es la conexión con el otro. La amabilidad, el cariño. Porque a veces la palabra amor es como, se pone como muy grande, pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Tener armonía en las relaciones pasadas tiene que ver dentro de esta dimensión interpersonal. No dejarnos nada en el tintero. Eso nos va a dar mucha tranquilidad al final de los procesos de nuestra vida. Y por último, la dimensión transpersonal, que tiene que ver con la confianza. La confianza, como he dicho antes, no la confianza de que yo puedo, sino la confianza, la esperanza de que puedo trascender, que hay algo que me va a sostener, el misterio. Y también con el legado. Lo transpersonal tiene que ver con el legado, porque nos iremos y dejaremos un legado. ¿Qué legado voy a dejar? Estos son elementos que nos ayudan para poder sobrellevar la enfermedad y por final la muerte, ¿no? Entonces necesitamos un modelo de trabajo, sobre todo los profesionales tenemos que tener un modelo de trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de la parte espiritual, que a veces es muy difícil ponerle palabras, porque realmente luego a fin de cuentas todo es semántica, pero bueno, vamos a intentar darle unos toques, necesitamos un modelo de trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo ser humano tiene recursos, habilidades, capacidades y valores. Se trata de devolver estas capacidades con las condiciones mínimas necesarias. Una es la empatía. La empatía. Empatizar con el sufrimiento del otro. La actitud empática es necesaria. El no juzgar. El no juzgar. Tan difícil es no juzgar. Nos pasamos el día juzgando. Bueno, nos han educado, la sociedad nos ha enseñado a juzgar. En estas situaciones, cuando uno tiene que conectar desde el corazón, no es conveniente juzgar. Puedes describir, he estado con una familia de 5 hijos, tenía la persona trabajo, el diagnóstico era tal, tenía este tipo de síntomas, sí, describir, pero no juzgar. Esta persona es una tal, o este tal, cual. Es tan difícil no juzgar. Pero ten en cuenta que estamos hablando de la parte espiritual y de este modelo de trabajo que necesitemos. Y tener cierta congruencia, mínima congruencia con lo que expresamos. Lo que expresamos, lo sentimos, lo pensamos y lo decimos amablemente. Y tener en cuenta siempre que menos es más. Menos es más. Las palabras pocas y concretas. Entonces, como acompañantes también tenemos que saber de nuestros recursos y valores y capacidades, porque si no, no las podremos reconocer en el que tenemos enfrente y no proyectarlas en el otro.
no proyectarlas. Reconocer nuestra propia fragilidad, que es lo que nos conecta con los demás, con el sufrimiento. Hoy estás tú, mañana estoy yo. Hoy está tu padre, hoy está el mío. Mañana está tu hijo, ahí estuvo el mío. Y esto tiene que ver con el sanador herido, que todos los que estáis aquí lo reconocéis también, ¿no? El sanador herido. Hay que conectarse con la herida, pero sin proyectarla en el otro. Entonces, bueno, unas actitudes mínimas, como he comentado, como la empatía, la congruencia, el creer en las personas que tienes enfrente, porque yo creo en la grandeza de las personas. He visto cosas realmente transformadoras en las casas, porque mi lugar de trabajo no era el hospital, era domiciliario, iba a las casas. Entonces, vamos a hablar un poquito de las actitudes que es conveniente desarrollar o trabajar o despertar, que todas las tenemos para estas situaciones, ¿no? Y bueno, nuestro maestro Tiu lo explica mucho mejor que yo, pero yo voy a dar una pincelada. Y una es la hospitalidad. Una de las actitudes del acompañamiento espiritual es la hospitalidad. La hospitalidad, que es la acogida. Es la acogida. La hospitalidad viene, creo que de la palabra, bueno, no recuerdo bien, hospitalario, que significa eh, acoger al peregrino cansado, así de sencillo. Y hay tanto cansancio en estas situaciones, como todos sabemos, mucho cansancio. Entonces la hospitalidad, que es la acogida, es siendo conscientes de compartir la misma condición humana. Esta actitud compasiva crea el espacio de seguridad y confianza que mueve a la comunicación abierta y honesta. Entonces la acogida, yo a los que pasaban por allí a formarse, que como os he comentado, dábamos formación in situ, allí mismo, ¿no? Les ponía un ejemplo, ¿no? Para que pudieran entender. Digo, cuando vosotros esperáis invitados en casa, ¿qué es lo que hacemos? Pues una cosa sencilla, hacemos espacio, así de sencillo. Ponemos las sillas para que se sienten los comensales, ponemos algo bonito, pero fundamentalmente hacemos espacio para agasajar al que viene. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder abrirnos al corazón y al sufrimiento de los demás y poder acogerlo. Con nuestra presencia, como otra actitud a desarrollar, una presencia, que es estar completamente presente con y para el otro, más allá de nuestros miedos, nuestras preocupaciones, en presencia, con la mente calmada, con el corazón abierto, conectas con la compasión. Es esa comprensión y esa respuesta empática con la intención mantenida de ayudarle a trascender o intentar aliviarle ese sufrimiento. Con esa presencia donde uno tiene más en cuenta a veces la comunicación no verbal, el tono, la mirada. Porque en estas situaciones de tanta fragilidad, tanta vulnerabilidad, sabemos que, pues lo sabéis vosotros también, que se despierta como algo sensitivo, igual que los bebés. Son capaces de percibir los gestos. Y tú estás en presencia, con tu mente abierta, relajada, a ser posible, con los pensamientos tuyos los dejas a un lado para poder escuchar, entender y acoger. Esto, nada más que se tenga un poquito desarrollado, estas cosas llegan. Todo lo hemos experimentado. Y la compasión, sabéis que, bueno, ahora hay muchas universidades que trabajan la compasión, está
Hay en la Universidad de Virginia, me parece que es una escuela de enfermería que trabaja la compasión. Está la de Stanford. Bueno, ahora hay muchos artículos de la compasión, que no quiere decir la pena. La pena no es pobrecito de mí, pobrecito que le está pasando y a mí no me está pasando. Eso es la pena. Estoy hablando de la compasión, abrir el corazón. Ese sanador herido que tú has vivenciado ese dolor y ese sufrimiento y puedes acoger el sufrimiento del otro sin necesidad en ese momento de tú sufrir. Tú acoges con tu corazón, con tu amor, con tu cariño. ¿Sabes lo que estoy diciendo, verdad? Y además, ahora está, bueno, está muy investigado, porque aparte del impulso eléctrico del corazón, hay impulsos electromagnéticos, que ya se pueden medir con las resonancias que tenemos, etcétera. Y estos impulsos magnéticos llegan hasta, creo que esta zona hasta 3 metros. Entonces la importancia de estar en esa presencia, en esa actitud compasiva para poder echar una mano a los demás. Y bueno, de pronto me acabo de acordar de Gregorio Marañón, del doctor Gregorio Marañón, que decía, bueno, lo vi en un documental en la 2 que me gustó mucho, que digo, este es de los míos, decía yo, este es de lo con lo que conecto yo, ¿no? Decía, hay que sentarse cerca del enfermo, mirarle a los ojos y escuchar, digo, este es de los míos. Cosas que también ahora se están perdiendo, ¿no? Por la situación que tenemos, los centros de salud tan lejanos, los EPIs que llevamos para trabajar. Pero a través de los ojos también se pueden decir muchas cosas y acoger. Que no se nos olvide eso. Bueno, y para terminar, Ángel, ¿puedes poner la última? Vale. Para terminar, decir que, bueno, que con esa presencia y esa atención plena que podemos desarrollar a través de la meditación, de la oración, de la meditación cristiana, de la contemplación, prácticas del yoga, tai chi, todo lo que tenga que ver, que te pongas en contacto con tu parte interior, ¿no? Es interesante poder desarrollarla a través del silencio también. Muy importante ese silencio. Aparte de sentarse a meditar, simplemente hacer silencios. El silencio es muy terapéutico cuando uno está acompañando, muy terapéutico. Porque entras en un silencio acogedor, un silencio compasivo. Todos hemos experimentado el silencio. El silencio no es un vacío, es algo que te acoge, te sostiene y además te ayuda a poner todo en orden, todo en su sitio, todo en orden. Yo alguna vez, bueno, me viene a la cabeza cuando tú le preguntas a un paciente, ¿qué es lo que te duele? Se quedan a veces mucho, como la diapositiva del principio, así como cabizbajos, apoyados en las piernas, en un silencio potente. Levantan la cabeza y dicen, no me duele nada, pero me duele todo. Este tipo de silencio, el que digo, porque nos conecta con ese ser que está roto en ese momento y podemos acoger. Y para terminar, voy a leer antes de entrar con el cuerpo, voy a leer una cosa que es cuando llega la enfermedad, que es de José Carlos Bermejo, que muchos lo conocéis, ya habéis trabajado y os habéis formado con él, que es religioso Camilo y director del Centro de Humanización de la Salud, Tres Cantos, Madrid. Es especialista en relación de ayuda y posee una gran experiencia pastoral en la salud, ¿no?
Y dice, cuando llega la enfermedad ha golpeado a la puerta de mi vida. Es un trago amargo, una experiencia dura, difícil de aceptar. Ha trastocado todo, ha deshecho proyectos, ha interrumpido la cotidianidad. Ahora, sin embargo, veo todo con otros ojos. Mi vida siempre frágil. Es un regalo precioso. Ahora he descubierto el valor de las cosas pequeñas, de los detalles insignificantes. Ahora sé qué significa depender de los demás, sentir necesidad de todos. También he sentido la soledad, la angustia, la preocupación y al mismo tiempo el afecto y cariño de muchas personas. Aunque me es difícil, te digo, hágase tu voluntad. Y bendice a los que me ayudan y a los que sufren conmigo. Muy al hilo de lo que íbamos diciendo, de este dolor que se produce por la enfermedad. Gracias.